Una joven con autismo era humillada y tratada como basura por todos en la ciudad, hasta que un empresario millonario viudo probó una sola vez sus tacos y le dijo algo que cambió completamente su vida para siempre. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias emocionantes como esta y dale like al video para seguir viendo. Las campanadas de la Catedral de Puebla resonaban en el aire matutino cuando Carmen Luz Morales comenzó a preparar su carrito de tacos en la esquina de la calle 16 de septiembre. Sus manos, pequeñas pero precisas, organizaban los ingredientes con una exactitud matemática. La carne al pastor cortada en cubos perfectos de 2 centímetros, las cebollas en rodajas de 3 milímetros, el cilantro picado uniformemente. Cada movimiento seguía un ritual que había perfeccionado durante los últimos 8 años. «¡Ahí viene la loca!», gritó un grupo de estudiantes universitarios al pasar frente a su carrito. Carmen no levantó la vista, pero sus dedos comenzaron a tamborilear contra el metal del mostrador en un patrón repetitivo. 3 golpes, pausa, 5 golpes, pausa. Era su manera de calmarse cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. La gente la conocía como la que habla sola, la rara de los tacos o simplemente la defectuosa. No entendían que Carmen no hablaba sola, sino que repetía las recetas que su abuelo Luciano le había enseñado antes de morir. Como si él siguiera allí, guiándola paso a paso. «Mija, el secreto está en la sazón del alma», susurraba ella mientras revolvía la carne, imitando perfectamente la voz ronca del viejo. Carmen tenía una memoria que asombraba y asustaba a partes iguales. Recordaba exactamente cuántos tacos había vendido cada día durante los últimos 3 años. 847 el martes de la semana pasada, 623 el viernes anterior, 200 el Día de Muertos del año pasado. Podía recitar de memoria las 47 variaciones de salsas de su abuelo, y sabía los nombres de todos los clientes regulares, aunque la mayoría ni siquiera la miraba a los ojos. Pero había algo que Carmen no podía recordar: el último día que alguien le había hablado con amabilidad. Mientras tanto, a 500 kilómetros de distancia en Ciudad de México, Diego Ramírez Santana se despedía de su hijo Santiago con un beso en la frente. El bebé de 13 meses dormía plácidamente en los brazos de Esperanza, la nana, ajena al dolor que partía el corazón de su padre cada vez que tenía que viajar por trabajo. «Será solo una semana, mi amor», murmuró Diego, acariciando los rizos oscuros de Santiago. «Papá tiene que cerrar este negocio en Puebla y después tendremos más tiempo juntos. Te lo prometo». Diego había construido un imperio de restaurantes especializados en comida regional mexicana. Pero cada éxito se sentía vacío sin Mónica, su esposa, quien había muerto de complicaciones durante el parto de Santiago. A los 32 años, se había convertido en padre soltero de un bebé que era su única razón para levantarse cada mañana, pero también el recordatorio constante de lo que había perdido. El Audi negro se deslizaba por la autopista México-Puebla, mientras Diego revisaba mentalmente los detalles de su próxima adquisición, un restaurante en el centro histórico poblano que había quebrado durante la pandemia. Su equipo de abogados ya tenía todo preparado. Solo faltaba su firma para cerrar el trato. Lo que Diego no sabía era que el destino había comenzado a tejer los hilos que lo llevarían hasta una esquina específica de Puebla, donde una joven incomprendida estaba a punto de cambiar no solo su perspectiva sobre los negocios, sino sobre la vida misma. El centro histórico de Puebla despertaba con el aroma a café de olla y pan dulce, mientras los primeros rayos de sol iluminaban las fachadas coloniales de Talavera azul y amarilla. Carmen había llegado a su esquina a las 5 de la mañana, como todos los días desde hacía 8 años, cuando heredó el carrito de tacos de su abuelo Luciano. «Buenos días, don Talavera», saludó Carmen al edificio colonial que tenía enfrente, tocando 3 veces la pared de su carrito. La gente que pasaba la miraba extraño, pero para Carmen, cada cosa tenía nombre y personalidad. El farol de la esquina era Señor Luminoso, el poste de luz Don Eléctrico y la fuente cercana Doña Cristalina. Doña Remedios Vázquez, la mujer de 58 años que vendía periódicos en la esquina opuesta, observaba a Carmen con el desprecio de siempre. «Esa mocosa está más loca cada día»,
murmuró a su comadre Esperanza, mientras señalaba discretamente hacia Carmen. No sé por qué las autoridades no hacen algo. Es una vergüenza para el barrio. Remedios había convertido en su misión personal hacer la vida imposible a Carmen. Cada semana presentaba quejas en el municipio. Que si el carrito obstruía el paso, que si la loca asustaba a los turistas, que si era una amenaza para la imagen del centro histórico. Su odio tenía raíces más profundas de lo que aparentaba. Mira nada más cómo organiza esas cosas, continuó Remedios. Todo en filitas perfectas, contando cada chile, cada cebolla. No es normal. Una persona normal no hace eso. Lo que Remedios no sabía era que esa anormalidad de Carmen era precisamente lo que hacía sus tacos extraordinarios. Carmen había desarrollado 23 combinaciones diferentes de salsas, cada una con proporciones exactas que había perfeccionado mediante miles de pruebas. Su memoria le permitía recordar los gustos de cada cliente. Don Roberto prefería extra cilantro, la señora Marta sin cebolla, el estudiante de arquitectura doble salsa verde. Mientras tanto, Diego se registraba en el Hotel Colonial de Puebla, un edificio del siglo XVII convertido en hotel boutique. Su suite tenía vista a la catedral, pero él apenas notó la majestuosidad del lugar. Su mente estaba dividida entre los contratos que debía revisar y la llamada de video que había prometido hacer a Santiago a las 8 de la noche. «Señor Ramírez», le dijo el conserje, un hombre mayor llamado Esteban Morales, «si necesita recomendaciones gastronómicas, conozco todos los lugares auténticos de la ciudad. Mi hermano tiene un carrito de tacos que...» «Gracias, pero prefiero restaurantes establecidos», interrumpió Diego cortésmente. Su mundo estaba hecho de reservaciones, manteles de lino y cartas de vinos. Los carritos callejeros le parecían pintorescos pero poco higiénicos, especialmente ahora que tenía un hijo de quien cuidar. Esteban sonrió con tristeza. Había estado a punto de mencionar a su sobrina Carmen, la hija de su hermano fallecido, pero ya estaba acostumbrado a que la gente no entendiera la magia de la comida callejera auténtica. Esa noche, mientras Carmen limpiaba meticulosamente cada utensilio de su carrito hasta que brillaran como espejos, y Diego revisaba proyecciones financieras en su laptop, ninguno de los dos imaginaba que al día siguiente, una simple necesidad humana los pondría en el mismo camino, iniciando una historia que desafiaría todos los prejuicios de una sociedad que había olvidado mirar más allá de las apariencias. El miércoles amaneció con una lluvia torrencial, que convirtió las calles de Puebla en ríos de agua lodosa. Carmen llegó empapada a su esquina, pero aún así, montó su carrito bajo el pequeño toldo que había improvisado con lonas y varillas metálicas. El agua goteaba constantemente sobre su cabeza, pero ella siguió su rutina con la precisión de siempre. «¡Estás completamente loca!», le gritó doña Remedios desde su puesto de periódicos, protegida por un paraguas rojo. «¡Ningún cliente va a venir con esta lluvia!». Carmen no respondió. Sus dedos tamborilearon. 3 golpes. Pausa. 5 golpes. Sabía algo que doña Remedios no entendía. Los días de lluvia eran cuando más se necesitaba comida caliente y reconfortante. Su abuelo Luciano se lo había enseñado. «Mija, cuando llueve, el alma pide calidez, y nuestros tacos calientan más que el sol». Diego despertó en su suite del hotel con el llanto de Santiago resonando en su cabeza, aunque su hijo estaba a 500 kilómetros de distancia. Había dormido apenas 3 horas, atormentado por pesadillas donde Mónica lo culpaba por no estar presente en la vida de su hijo. El eco del llanto fantasma se había vuelto una constante desde la muerte de su esposa. «Tranquilo, Diego», se dijo frente al espejo del baño, notando las ojeras que se profundizaban cada día. «Solo tienes que cerrar este negocio y volver con Santiago». Pero cuando bajó al lobby para desayunar, descubrió que la tormenta había causado inundaciones en toda la ciudad. El restaurante donde tenía programada la cita de negocios estaba cerrado, las calles principales cortadas, y su vuelo de regreso cancelado. «Lo siento, señor Ramírez», le informó la recepcionista. «No hay restaurantes abiertos en un radio de 10 cuadras. La mayoría tiene problemas de electricidad». Diego sintió como la ansiedad le apretaba el pecho. No podía quedarse un día más lejos de Santiago.
Necesitaba comer algo rápido, resolver los asuntos pendientes y encontrar la manera de regresar a Ciudad de México esa misma noche. Caminando bajo la lluvia con su paraguas ejecutivo, Diego escuchó el siseo de la plancha caliente y el aroma a carne asada que cortaba el aire húmedo. Siguió el olor hasta encontrar un carrito de tacos medio escondido, bajo un toldo improvisado. Una joven delgada, con el cabello negro empapado pegado a la cara, cocinaba con movimientos precisos y rápidos. «Disculpe», dijo Diego. «¿Está abierto?» Carmen levantó la vista por primera vez en horas. Sus ojos cafés, brillantes e intensos, se encontraron con los de Diego. Por un momento, el tiempo se detuvo. Diego no vio a una loca como la describía todo el mundo. Vio determinación, tristeza y algo más que no podía identificar. Una pureza que hacía mucho no encontraba en su mundo de ejecutivos y contratos. «Claro que sí», respondió Carmen con una voz suave pero firme. «¿Qué le preparo?» «No sé», admitió Diego, sorprendido por su propia honestidad. «Hace mucho que no sé qué quiero». Carmen lo estudió durante 3 segundos exactos. Luego sonrió levemente. «Yo sé exactamente qué necesita», dijo, y comenzó a preparar algo que Diego jamás había pedido, pero que, sin saberlo, era exactamente lo que su alma necesitaba. En ese momento, doña Remedios observaba desde su puesto, frunciendo el ceño. Un hombre bien vestido hablando con Carmen no encajaba en sus planes de expulsarla del barrio. Carmen colocó frente a Diego 3 tacos perfectamente armados. Uno de pastor con piña caramelizada, otro de cochinita pibil con cebolla morada y un tercero de carnitas con salsa verde especial. Diego observó la presentación impecable, cada taco idéntico al otro en proporciones y colores. ¿Cómo supo qué quería?, preguntó Diego, genuinamente intrigado. «Las personas llevan sus necesidades en la cara», respondió Carmen, sin mirarlo directamente. «Usted tiene ojeras de 3 días. Camina como si llevara una carga pesada. Y sus manos tiemblan un poquito. Necesita proteína, carbohidratos complejos y algo que le recuerde que la vida puede ser sabrosa». Diego dio el primer bocado y se detuvo. El sabor era extraordinario, pero no solo eso. Había algo en la combinación de especias que le provocó una sensación de calma que no experimentaba desde la muerte de Mónica. «Esto es increíble. ¿Dónde aprendió a cocinar así?» «De mi abuelo Luciano», murmuró Carmen, comenzando su ritual de tamborileo. Él decía que cocinar es como resolver ecuaciones matemáticas, pero con sabores. Mientras Diego comía, Esteban Morales, el conserje del hotel, llegó corriendo bajo la lluvia hasta el carrito de su sobrina. «Carmen, mija, ¿estás bien? Te vi desde el hotel y me preocupé. Tío Esteban». Carmen sonrió genuinamente por primera vez en el día. «Estoy bien. Este señor compró 3 tacos». Diego observó la interacción y algo comenzó a encajar en su mente. «¿Usted es el conserje del Colonial?» «Sí, señor Ramírez. Esta es Carmen, mi sobrina, la hija de mi hermano que murió hace 10 años. No sabía que tenía familia aquí», dijo Diego, sintiéndose extrañamente culpable por haber rechazado la recomendación de Esteban el día anterior. En ese momento, doña Remedios se acercó al grupo con paso decidido. «Esteban, ya te dije que no debes traer gente decente a este lugar. Tu sobrina está enferma de la cabeza y vas a asustar a los turistas». Carmen se encogió visiblemente. Sus manos temblaron y comenzó a tamborilear más rápido. 3 golpes. Pausa. 5 golpes. Pausa. Diego notó el cambio inmediato en su comportamiento. «Con todo respeto, señora», interrumpió Diego con voz firme. «Acabo de comer los mejores tacos de mi vida. Si ella está enferma, entonces necesitamos más enfermos como ella en el negocio de la comida». Remedios lo miró con sorpresa. «Usted no la conoce. Habla sola, cuenta cosas raras, hace movimientos extraños. Los vecinos ya estamos hartos». «¿Habla sola mientras cocina?», preguntó Diego a Carmen directamente. «¿Cuenta ingredientes? ¿Verifica que todo esté perfecto?». Carmen asintió tímidamente. «Repito las recetas de mi abuelo para no equivocarme. Cuento para que todo salga exacto». Diego sonrió. «En mi empresa, eso se llama control de calidad. Y es exactamente lo que busco en mis restaurantes.
Esteban miró a su sobrina con orgullo renovado. Remedios, confundida y molesta, se alejó murmurando entre dientes sobre forasteros que no entienden nada. «Carmen», dijo Diego mientras sacaba una tarjeta de presentación, ¿estaría interesada en una oportunidad de trabajo? Carmen tomó la tarjeta con manos temblorosas y la leyó 3 veces exactas antes de responder. «¿Qué tipo de trabajo?» «El tipo que podría cambiarle la vida», respondió Diego, sin saber que él mismo estaba a punto de experimentar una transformación que jamás había imaginado. Diego regresó a su suite esa noche con la mente en ebullición. Había pasado el resto del día observando a Carmen trabajar desde la ventana de su habitación, fascinado por la precisión matemática con la que manejaba cada pedido. Cuando finalmente logró comunicarse con Ciudad de México, tenía una propuesta que ni él mismo había planeado. «Santiago, mi amor», susurró al teléfono durante la videollamada nocturna. Su hijo de 13 meses balbuceaba desde su cuna, extendiendo las manitas hacia la pantalla. «Papá encontró algo especial hoy, o más bien, alguien especial». Esperanza, la nana, tomó el teléfono. «Señor Diego, ¿está bien? Se oye diferente». «Esperanza, necesito que canceles mis citas de mañana. Voy a quedarme un día más en Puebla». Al día siguiente, Diego llegó temprano al carrito de Carmen. Ella ya estaba preparando todo con su ritual habitual. Pero algo había cambiado. Llevaba una blusa limpia y se había peinado el cabello en una trenza ordenada. «Buenos días, Carmen. ¿Podemos hablar?» Carmen asintió, pero sus manos comenzaron el tamborileo nervioso. Diego se dio cuenta de que la ponía ansiosa y decidió cambiar su enfoque. «¿Me puede enseñar cómo hace esa salsa verde especial?» Los ojos de Carmen se iluminaron. «Claro. Primero, los tomates verdes tienen que estar exactamente en el punto correcto de acidez. Se necesitan 12 tomates medianos, 6 chiles serranos, media cebolla blanca». Mientras Carmen hablaba, Diego grabó todo en su teléfono. Su memoria para recetas era absolutamente extraordinaria, y la pasión con la que describía cada proceso era contagiosa. «Carmen», dijo Diego cuando ella terminó, «quiero hacerle una propuesta. Tengo una cadena de restaurantes especializados en comida regional mexicana. Necesito a alguien que desarrolle recetas auténticas y supervise la calidad de la comida». Carmen dejó de picar cilantro. «¿Me está ofreciendo trabajo en un restaurante?» «No en un restaurante. Como jefa de desarrollo culinario de toda la cadena, con un salario de 50,000 pesos mensuales para empezar». El cuchillo se le cayó de las manos a Carmen. 50,000 pesos era más dinero del que había visto junto en toda su vida. «Pero yo no sé trabajar con otras personas. La gente me mira raro. Dicen que estoy loca. ¿Sabe qué pienso yo?» Diego se acercó un paso. «Creo que usted no está loca. Creo que tiene una forma diferente de procesar el mundo. Y esa diferencia es exactamente lo que hace que su comida sea extraordinaria». En ese momento, doña Remedios llegó acompañada de 2 policías municipales. «Ahí está. Esa mujer no tiene permisos para vender aquí». Uno de los policías, el oficial Hernández, se acercó al carrito. «Señorita, necesitamos ver su licencia de comerciante». Carmen comenzó a temblar violentamente. Sus manos tamborilearon frenéticamente mientras susurraba. 3 golpes, pausa, 5 golpes, pausa. «Un momento», intervino Diego, mostrando su identificación. «Soy Diego Ramírez, de Grupo Gastronómico Ramírez. Esta señorita acaba de ser contratada como consultora culinaria de mi empresa. Si hay algún problema con permisos, mi departamento legal se hará cargo». El oficial Hernández reconoció el nombre inmediatamente. La empresa de Diego era famosa en todo México. «Disculpe, señor Ramírez, no sabíamos». Remedios los miró con incredulidad. «Esto es imposible. Ella está loca». Diego se volvió hacia Remedios con una sonrisa fría que había perfeccionado en años de negociaciones corporativas. «Señora, acababa de contratar a la persona más talentosa que he conocido en 20 años de carrera. Si eso es estar loca, necesito más locos en mi empresa». La noticia de que Carmen había sido contratada por un empresario millonario se extendió por el centro histórico de Puebla como pólvora. Para el viernes, toda la cuadra hablaba del milagro de la loca de los tacos, con una mezcla de asombro, envidia y escepticismo.
Doña Remedios no podía creer lo que había presenciado. Esa misma tarde, visitó a cada uno de sus vecinos, sembrando dudas. ¿En serio creen que un empresario exitoso contrataría a una defectuosa mental? Seguramente es una broma cruel, o peor, ese hombre tiene intenciones raras con la muchacha. Mientras tanto, Carmen se encontraba en el mayor dilema de su vida. Diego le había pedido que lo acompañara a Ciudad de México para conocer las instalaciones de su empresa, pero la idea de abandonar su rutina, su esquina, su mundo controlado, la aterrorizaba. Tío Esteban, le confió esa noche mientras limpiaba obsesivamente cada utensilio de su carrito. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si en un lugar grande me pongo peor? ¿Y si la gente de allá también piensa que estoy loca? Esteban abrazó a su sobrina con ternura. Mija, desde que eras niña has tenido un don especial. Tu papá lo sabía, tu abuelo Luciano lo sabía, y ahora este señor también lo ve. Tal vez es hora de que tú también lo creas. Diego, por su parte, enfrentaba sus propios conflictos. Esa noche, durante la videollamada con Santiago, Esperanza notó algo diferente en él. Señor Diego, ¿está seguro de esta decisión? Es muy arriesgado contratar a alguien que, bueno, que tiene esas características especiales. Esperanza, dijo Diego mientras Santiago jugaba con sus dedos a través de la pantalla. Desde que murió Mónica, he tomado todas mis decisiones basándome en el miedo. Miedo a fracasar, miedo a que Santiago no tenga lo que necesita, miedo a volver a sentir algo real. Pero hoy, por primera vez en 2 años, sentí que estaba haciendo algo correcto. El sábado por la mañana, Diego encontró a Carmen en su esquina habitual, pero algo había cambiado. Tenía una maleta pequeña a sus pies y vestía un vestido azul marino que claramente era nuevo. ¿Decidió aceptar mi propuesta?, preguntó Diego, sintiendo una mezcla de esperanza y nerviosismo. «Sí», respondió Carmen, «pero tengo condiciones». Diego sonrió. «Escucho. Necesito poder hablar con mi abuelo cuando cocino. Necesito contar ingredientes en voz alta. Y necesito que las cosas estén siempre en el mismo lugar, organizadas como me gusta. Acepto todas sus condiciones», dijo Diego sin vacilar. En ese momento, doña Remedios se acercó con paso decidido. «Carmen, no seas tonta. Ese hombre te va a llevar lejos, y te va a abandonar cuando se dé cuenta de lo que realmente eres». Carmen la miró directamente a los ojos por primera vez en años. «Doña Remedios, ¿sabe qué creo? Creo que usted tiene miedo de que yo demuestre que las personas diferentes también podemos triunfar». Diego observó con orgullo cómo Carmen tomaba su maleta y caminaba hacia el auto que los esperaba. No sabía que en el asiento trasero había un portabebés vacío, esperando conocer a alguien que cambiaría la definición de familia para todos ellos. Mientras el Audi se alejaba del centro histórico, Carmen miró por última vez su esquina y susurró: «Gracias, abuelo Luciano. Creo que estoy lista para la siguiente receta». El primer día de Carmen en las oficinas corporativas de Grupo Gastronómico Ramírez fue una montaña rusa emocional. El edificio de cristal y acero en Santa Fe la abrumó completamente. Demasiadas luces, demasiados sonidos, demasiada gente moviéndose sin orden aparente. «Respira, Carmen», se susurró a sí misma en el elevador, tamborileando discretamente contra su pierna. 3 golpes, pausa, 5 golpes. Diego la llevó personalmente a conocer las instalaciones. La cocina experimental era 3 veces más grande que su apartamento en Puebla, equipada con tecnología que jamás había visto. Pero cuando Carmen se acercó a la estufa industrial, algo mágico sucedió. Sus manos encontraron su ritmo natural. ¿Puedo cocinar algo?», preguntó tímidamente. «Por favor», respondió Diego. Es exactamente lo que esperaba. Carmen comenzó a preparar una salsa de chile chipotle, hablando con su abuelo Luciano como siempre hacía. «Sí, abuelo. Aquí también hay que tostar los chiles exactamente 2 minutos por lado. No importa que la estufa sea diferente». Los 5 chefs que trabajaban en la cocina se detuvieron a observarla. Al principio con curiosidad, luego con respeto creciente. La precisión de Carmen era sobrehumana. Cada movimiento calculado, cada proporción exacta,
cada sabor perfectamente equilibrado. «Jefe», le susurró el chef principal, Mauricio Vega, a Diego. «¿De dónde sacó a esta mujer? Es como ver a un genio culinario en acción». Pero el verdadero momento de transformación llegó esa tarde, cuando Diego la llevó a su casa para conocer a Santiago. Carmen se había sentido nerviosa todo el día ante la perspectiva de conocer al bebé. «¿Y si no le caigo bien?», había preguntado en el auto. «Los niños a veces se asustan conmigo». «Santiago es especial», respondió Diego. «Creo que ustedes dos van a entenderse perfectamente». «Pana». Cuando entraron a la casa en Las Lomas, Esperanza estaba en la sala con Santiago. El bebé de 13 meses gateaba por el suelo, explorando sus juguetes con una concentración intensa que a Carmen le resultó familiar. «Santiago, ven acá, mi amor», dijo Diego, levantando a su hijo. «Te quiero presentar a una amiga muy especial». Santiago observó a Carmen con sus grandes ojos cafés, idénticos a los de su padre. De repente, estiró sus manitas hacia ella y comenzó a balbucear. «Baba, baba», en un patrón rítmico. Carmen sonrió genuinamente. «Él también cuenta», le dijo a Diego con asombro. «Está contando sílabas como yo cuento ingredientes». Sin dudar, Carmen extendió sus brazos y Santiago se lanzó hacia ella con total confianza. El bebé comenzó a tocar suavemente la cara de Carmen, explorando sus facciones con la misma precisión meticulosa que ella usaba para cocinar. «Parece que ya tienes un fan», bromeó Diego. Pero sus ojos se humedecieron al ver la conexión instantánea entre Carmen y su hijo. «Él entiende que soy diferente, pero no le molesta», murmuró Carmen, meciendo a Santiago con movimientos naturales y seguros. «Los niños no tienen prejuicios hasta que los adultos se los enseñan». Esperanza observaba la escena con una sonrisa. Hacía meses que no veía a Santiago tan relajado con una persona nueva. Esa noche, mientras Carmen se instalaba en la habitación de huéspedes que Diego había preparado para ella, se dio cuenta de que por primera vez en años no sentía la necesidad de tamborilear nerviosamente. En esta casa, con esta familia improvisada, finalmente había encontrado un lugar donde su diferencia no era un obstáculo, sino un regalo. 3 meses después, Carmen había revolucionado completamente la operación culinaria de Grupo Gastronómico Ramírez. Sus innovaciones habían aumentado las ventas en un 40%, y los restaurantes tenían listas de espera de hasta 2 semanas. Pero el éxito profesional había traído consigo desafíos inesperados. «Señor Ramírez», le informó su asistente personal, Claudia. «La revista Expansión quiere hacer un reportaje sobre el genio culinario secreto de la empresa. También hay 3 inversionistas interesados en conocer a la persona detrás de las nuevas recetas». Diego sintió un nudo en el estómago. Carmen había logrado mantenerse en las sombras, trabajando desde la cocina experimental sin exposición pública. Pero el éxito de la empresa estaba atrayendo demasiada atención. Carmen, por su parte, había encontrado una rutina perfecta. Cada mañana llegaba a la cocina a las 6:00 am, desarrollaba nuevas recetas hasta las 2:00 pm, y después pasaba las tardes cuidando a Santiago mientras Diego atendía reuniones. El bebé se había convertido en su compañero constante, y ella había desarrollado una conexión profunda con él. «Santiago entiende mis patrones», le explicaba Carmen a Esperanza mientras preparaba papillas caseras para el niño. «Cuando hago mis movimientos repetitivos, él los imita. Cuando cuento ingredientes, él balbucea siguiendo el ritmo». Esperanza había notado algo más. Diego llegaba a casa más temprano, sonreía más seguido, y por primera vez desde la muerte de Mónica, parecía en paz consigo mismo. Pero la tranquilidad se vio amenazada cuando Diego recibió una llamada inesperada. Doña Remedios había viajado a Ciudad de México acompañada de un reportero del periódico sensacionalista Alarma. «Señor Ramírez», le dijo la recepcionista, «hay una señora y un periodista en el lobby que insisten en hablar con usted sobre Carmen Morales. Dicen que tienen información importante sobre ella». Diego bajó al lobby y encontró a Remedios con una sonrisa maliciosa. El reportero, un hombre flaco con cámara colgada al cuello, tomaba fotos del elegante edificio. «Don Diego», dijo Remedios con falsa cortesía, «vine a advertirle sobre Carmen. Ella no le ha dicho toda la verdad». «¿De qué está hablando?», preguntó Diego, manteniéndose calmado.
Carmen estuvo internada en un hospital psiquiátrico cuando tenía 18 años, reveló Remedios triunfante. Su propio padre la internó porque se volvió violenta y agresiva. ¿Le parece que esa es la persona indicada para cuidar a su bebé? El reportero comenzó a tomar fotos de Diego, esperando capturar su reacción de shock. Pero Diego no se inmutó. ¿Tiene pruebas de lo que dice? No tener Remedios sacó de su bolsa unos papeles amarillentos. Aquí están los documentos del hospital. Su querida Carmen es una enferma mental peligrosa. Diego tomó los papeles y los revisó cuidadosamente. Efectivamente, mostraban que Carmen había sido hospitalizada por un episodio de crisis, pero también revelaban algo más. Había sido dada de alta con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, no de enfermedad mental peligrosa. Señora, dijo Diego devolviendo los papeles. Estos documentos no dicen lo que usted cree que dicen, pero sí me confirman algo. Carmen ha superado más obstáculos de los que imaginé, y eso la hace aún más admirable. Remedios lo miró con incredulidad mientras Diego se dirigía hacia los elevadores. No sabía que arriba, Carmen había escuchado toda la conversación a través del interfón de seguridad, y que en ese momento estaba tomando la decisión más difícil de su vida. Cuando Diego llegó a su oficina, encontró a Carmen empacando sus pertenencias en una caja de cartón. Sus movimientos eran mecánicos, pero sus manos temblaban violentamente. «Carmen, ¿qué estás haciendo?» «Me voy», respondió sin levantar la vista. «Ya escuché lo que dijo doña Remedios. Es verdad, estuve internada. Mi papá me llevó cuando tenía 18 años porque tuve una crisis muy fuerte». Diego cerró la puerta de la oficina y se acercó lentamente. «¿Me puedes contar qué pasó realmente?» Carmen dejó de empacar y se sentó en la silla, abrazándose a sí misma. «Después de que murió mi abuelo Luciano, no pude manejar la pérdida. Dejé de comer, de dormir, de hablar con la gente. Solo repetía sus recetas una y otra vez, llorando. Mi papá no sabía qué hacer conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En el hospital, los doctores me dijeron que tengo autismo. Me explicaron por qué siempre me sentí diferente, por qué necesito rutinas, por qué cuento cosas, por qué hablo con mi abuelo. No estoy loca, Diego, pero tampoco soy normal. Carmen, mírame», dijo Diego arrodillándose frente a ella. «¿Te acuerdas del primer día que nos conocimos? Cuando dijiste que las personas llevan sus necesidades en la cara?» Carmen asintió. «Yo llevaba el dolor de haber perdido a Mónica, el miedo de no ser buen padre, la soledad de no tener a nadie que me entendiera. Y tú viste todo eso en 3 segundos. Eso no es estar loca, Carmen. Eso es ser extraordinaria». En ese momento, Esperanza entró corriendo con Santiago en brazos. El bebé estaba llorando desconsoladamente. «Señor Diego, Santiago no para de llorar desde que Carmen subió a empacar. Es como si supiera que algo está mal». Santiago extendió sus bracitos hacia Carmen, hirviendo en lágrimas. Carmen lo tomó instintivamente, y el niño se calmó inmediatamente, anidándose contra su pecho. «¿Ve eso?», dijo Diego con voz quebrada. «Mi hijo de 1 año puede ver lo que doña Remedios no puede. Santiago sabe que usted es especial, que es buena, que nos necesitamos mutuamente». Carmen miró a Santiago, que había comenzado a hacer sus balbuceos rítmicos favoritos. Va, en el patrón que había adoptado desde que la conoció. «Diego», susurró Carmen, «hay algo más que no le he dicho. Dímelo, me estoy enamorando de usted, y me aterra porque nunca pensé que alguien podría amarme como soy». Diego sintió como si el mundo se detuviera. Tomó suavemente el rostro de Carmen entre sus manos. «Carmen, yo también me estoy enamorando de ti, no a pesar de cómo eres, sino precisamente por cómo eres». En ese momento, el reportero y doña Remedios irrumpieron en la oficina, habiendo sobornado a un guardia de seguridad. «Ahí tienen su prueba», gritó Remedios. «El empresario millonario manipulado por una enferma mental que tiene a su bebé». El reportero comenzó a tomar fotos frenéticamente. Diego se levantó, con Santiago todavía en brazos de Carmen, y miró directamente a la cámara. «Señores», dijo con voz firme, «quiero que todo México sepa algo. Esta mujer, Carmen Morales, es la persona más extraordinaria que he conocido. Es el alma de mi empresa, la luz de mi hogar.
y si ella me acepta, será mi esposa. Carmen lo miró con ojos llenos de asombro y amor. ¿En serio? En serio, respondió Diego, besándola suavemente mientras Santiago aplaudía entre ellos. La fotografía de Diego besando a Carmen mientras sostenían a Santiago se volvió viral en cuestión de horas. Pero en lugar del escándalo que doña Remedios esperaba provocar, la imagen desató una ola de apoyo y admiración por todo México. El titular del periódico El Universal decía: «El amor no tiene límites. Empresario defiende a su prometida con autismo». La revista ¿Quién? Publicó un reportaje especial sobre neurodiversidad en el ámbito laboral, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo con el hashtag #OneAmor sin etiquetas. Doña Remedios regresó a Puebla humillada y derrotada. Su plan había fracasado espectacularmente, y ahora era ella quien enfrentaba el rechazo de sus vecinos, quienes la criticaban por haber intentado destruir la felicidad de Carmen. 6 meses después, Diego y Carmen se casaron en una ceremonia íntima en los jardines de su casa en Las Lomas. Carmen llevaba un vestido blanco sencillo y en sus manos tenía un ramo de hierbas aromáticas que ella misma había cultivado: tomillo, romero y lavanda, las favoritas de su abuelo Luciano. «¡Abuelo!», susurró mientras caminaba hacia el altar. «Espero que estés orgulloso. Encontré mi receta perfecta para la felicidad». Santiago, ahora de 2 años, fue quien llevó los anillos en una pequeña canasta, balbuceando sus patrones rítmicos favoritos, mientras caminaba torpemente por el pasillo. La empresa de Diego había crecido exponentially bajo la dirección culinaria de Carmen. Habían abierto 15 restaurantes nuevos, todos con el sello distintivo de las recetas precisas y los sabores auténticos que solo ella podía crear. Carmen había desarrollado un programa de capacitación para jóvenes con autismo interesados en la gastronomía, convirtiéndose en una pionera en inclusión laboral. «Señora Ramírez», le dijo Mauricio Vega, el chef principal, durante la recepción, «¿se da cuenta de que revolucionó no solo nuestra cocina, sino toda la industria restaurantera del país?» Carmen sonrió, meciendo a Santiago, que se había quedado dormido en sus brazos. «Solo hice lo que mi abuelo me enseñó: cocinar con el alma y tratar a cada ingrediente con respeto». Esteban, su tío, se acercó con lágrimas en los ojos. «Mija, tu papá y tu abuelo estarían tan orgullosos. Tomaste algo que el mundo veía como una limitación y lo convertiste en tu mayor fortaleza». Esa noche, mientras Diego y Carmen se preparaban para su luna de miel en Oaxaca, ella encontró una carta que Santiago había escrito para ella. Garabatos de colores que para cualquiera no significaban nada, pero que para Carmen representaban el primer «te quiero» de su hijo adoptivo. «Diego», dijo Carmen mientras guardaba la carta en su maleta, «¿crees que Santiago también sea como yo?» «Hoy, sí lo es», respondió Diego abrazándola. «Será el niño más afortunado del mundo. Tendrá a la mejor mamá para entenderlo y guiarlo». Carmen miró por la ventana hacia las luces de Ciudad de México, ya no como la joven asustada que había llegado de Puebla, sino como una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. 5 años después, Carmen Ramírez se encontraba en el escenario del Palacio de Bellas Artes, recibiendo el Premio Nacional de Innovación Gastronómica. Su vestido azul marino era el mismo tono que había usado el día que conoció a Diego, y en su mano derecha llevaba el anillo de matrimonio que nunca se quitaba. «Este premio no es solo mío», dijo al micrófono, su voz clara y segura. «Es de todas las personas que han sido etiquetadas como diferentes y que han encontrado la fuerza para mostrar al mundo que la diferencia es un regalo, no una limitación». Mushenduita. Entre el público, Diego aplaudía con Santiago, ahora de 7 años, sentado en sus hombros. El niño había sido diagnosticado oficialmente con autismo a los 5 años, pero bajo la guía amorosa de Carmen, había desarrollado una pasión extraordinaria por las matemáticas y la música. «Mamá Carmen», susurró Santiago al oído de su padre, «¿puedo contar los aplausos?» «Claro que sí, mi amor», respondió Diego, sonriendo al recordar cómo esas mismas palabras habían sido motivo de burla años atrás. La cadena de restaurantes Sazón del Alma ahora tenía 47 sucursales en todo México y había comenzado a expandirse a Estados Unidos.
Carmen había publicado un libro de cocina que se había convertido en bestseller y su programa de televisión Cocinando con el Corazón era visto por millones de personas cada domingo. Pero para Carmen, el verdadero éxito se medía en momentos simples. Santiago contando ingredientes mientras ella cocinaba, Diego llegando a casa cada noche con una sonrisa genuina, y las cartas que recibía de jóvenes con autismo que habían encontrado inspiración en su historia. Esa noche, mientras la familia cenaba en su cocina casera, Santiago hizo una pregunta que sorprendió a ambos padres. «Mamá Carmen, ¿tú crees que cuando yo sea grande también pueda ayudar a otras personas como tú me ayudaste a mí?» Carmen tomó la mano pequeña de Santiago y la de Diego. «Mi amor, creo que vas a cambiar el mundo de maneras que ni siquiera podemos imaginar». Buddy en ese momento, con su familia completa alrededor de la mesa, Carmen supo que su abuelo Luciano tenía razón. La receta perfecta para la felicidad no se encontraba en los ingredientes exactos, sino en el amor incondicional que se ponía en cada preparación. El tamborileo nervioso había sido reemplazado por el ritmo tranquilo de una vida plena, donde ser diferente ya no era una carga, sino la clave de una existencia extraordinaria.